Capítulo 4, versículos del 1 al 9. Éxodo 4, versículos del 1 al 9. Juan capítulo 6. Estaremos leyendo los versículos del 8 al 12. Del 8 al 12. Aunque teníamos solamente el 9, pero vamos a leerlo desde el 8 hasta el 12. En Juan capítulo 6, versículos del 8 al 12. Ahí ustedes lo van a ver en sus Biblias. Esta mañana queremos escuchar la palabra del Señor a través de este mensaje que va a ser directo en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Prácticamente estamos iniciando el segundo semestre del año, así que ahí vamos avanzando en lo que Dios está hablando en nuestras vidas, y siempre el anhelo de nuestros corazones es que avancemos, crezcamos, maduremos en la palabra de Dios, que lo que vamos recibiendo en nuestras vidas no sea simplemente como un depósito de almacenaje, sino como algo que nos hace como una semilla que va creciendo. Entre más recibimos palabra, más argumentos tenemos para saber confrontar nuestra vida con mejores elementos, con mejores instrumentos. Escuchen lo que dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 9, pasaje muy conocido. Escuchen. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, no obedecieron a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Capítulo 6 del libro de Juan, versículo 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Señor, te damos gracias esta mañana, mi Dios. Creemos de todo corazón que tu palabra llegará a nuestra vida por el poder del Espíritu Santo que está en este lugar. Señor, tu palabra es viva, eficaz y poderosa. Nos exponemos a esa palabra. Entramos en las dinámicas espirituales. Sabemos que tú tienes para nosotros hoy una palabra que cambiará nuestras vidas. Y si la tomamos de verdad, mi Señor, como tú quieres, nos saldremos de este lugar de la misma manera que entramos. Porque tú, mi Dios, nos ayudarás a cambiar, a ser transformados por el poder maravilloso que hay en esa palabra que tú nos das. Desde ahora mismo te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Muy bien, no sé cómo te evalúes tú como ser humano, si eres una persona de retos o no. Hay algunos que sí les gustan los retos y otros que huyen a los retos. Me parece que la Biblia nos habla a nosotros en términos de ser personas de retos, que van dejando atrás temores, que van dejando atrás angustias, y que más bien entran en dinámicas a través de las cuales Dios puede manifestarse. Y es que una de las cosas importantes que los seres humanos tenemos que aprender es que no siempre tenemos el control de todas las cosas. Eso es lo que nos molesta quizás, o nos asusta de los desafíos. Queremos siempre tener control.
Queremos que nada se salga de nuestras manos, de la forma en que nosotros podemos manipular o dirigir. Pero cuando hay algo que se sale de nuestro control, es cuando entramos en una situación en la que a veces no sabemos cómo responder. Precisamente allí nos quiere llevar el Señor, para que sepamos quién verdaderamente tiene el control y no somos nosotros, para que sepamos realmente que es Él quien toma control de nuestra vida y nosotros solamente podemos depender de Él. Una de las anécdotas de este viaje que tuvimos nosotros es que fuimos a una ciudad que se llama Cartagena. Cartagena está en la playa, en la zona norte de Colombia. Nos fuimos en una lancha para capacidad como para 20, 25 personas máximo, no son muy grandes estas lanchas. Fuimos a un lugar llamado las Islas del Rosario, muy bonito, muy hermoso. El agua cristalina, cuando detienen la lancha en un lugar del mar se puede mirar hasta el fondo, los bancos de peces y todas las cosas, los corales en el fondo, es hermosísimo el lugar. Viajamos hasta ese lugar, estuvimos un muy buen rato allá. Cuando regresamos se vino una tormenta terrible. El cielo se puso totalmente gris. Caía la lluvia de una manera tan fuerte sobre nuestros rostros que prácticamente parecía como granizo cayendo sobre la cara, casi que nos golpeaba tan fuerte. Y obviamente el mar se puso muy picado en ese momento, así que la lancha apenas daba los saltos y caía en medio de ese mar. En alta mar estábamos y nosotros solamente pues mirando lo que estaba pasando allí y sabiendo que no teníamos control. Pero escuchen, mirábamos al que conducía la lancha y estaba tranquilo. Nosotros podíamos quizás tener un poco de zozobra, a lo mejor algo de temor, qué sé yo, pero el que estaba manejando estaba tranquilo, iba conversando cualquier cosa. Él no tenía ningún temor, porque él sabía algo que quizás nosotros no sabíamos. Él estaba acostumbrado a manejar ahí en esos lugares, conocería de tempestades, obviamente, hará mucho tiempo que está manejando esa lancha, nosotros no. En algún momento de nuestras vidas tenemos que saber que hay situaciones en las cuales nosotros no tenemos control en absoluto, en absoluto. Y de hecho todos los días son así. Pero es cuando tenemos que saber, entonces, ¿quién tiene control? ¿Quién dirige el barco de mi vida? ¿Quién dirige la lancha de mi vida? Y sabemos que hay alguien que es todopoderoso que dirige esa lancha, que dirige ese barco. Y cuando nosotros entramos en esa seguridad absoluta, entonces en lugar de asustarnos, descansamos. Porque si dependiera de nosotros, habría muchas cosas que no podríamos hacer, pero cuando depende de Él nos permite llegar sanos y salvos al otro lugar, por su poder. Amén. Por su misericordia sobre nosotros. Al final, por la gracia de Dios, llegamos sin problemas. Y se convirtió esto simplemente en una anécdota más. Pero déjenme decirles algo, nuestra vida, en cualquier momento van a resultar situaciones difíciles, que van a probar nuestra fe. Y alguien tiene que tener el control. Acabamos de leernos historias realmente poderosas. Las hemos escuchado tantas veces, pero en realidad son grandes demostraciones del poder de Dios. Por un lado, Moisés, confrontando el gran reto de su vida. El llamado de Dios para ir y para liberar al pueblo de Israel de la mano del faraón. Cuando Moisés es llamado por el Señor, en aquel momento lo que para él había sido hasta ahora natural, se convierte en el gran desafío de su vida, en el gran reto. Algo tengo que hacer yo, pero la verdad yo no soy capaz. Imagínense ustedes, Moisés siendo llamado para ir a confrontar al hombre más poderoso sobre la tierra, que tenía el control de todos aquellos lugares, que tenía ejércitos, que dominaba a toda la cantidad de personas de Israel. Ahora Moisés tiene que ir a confrontar a este hombre a partir del llamado del Señor. Está enfrentando el gran reto de su vida. Aparte de eso, ya no era un joven, tenía 80 años en aquel momento. Por otro lado, lo que acabamos de leer, Jesucristo confrontando a una multitud hambrienta, sabiendo que tenía que darles una respuesta a sus necesidades, pero confiando completamente en el poder del Padre para dar esa respuesta. La pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros a esos momentos? Si tu fe tiene que ser probada, ¿cómo saldrás? ¿Cómo responderás? ¿Estamos preparados nosotros para responder adecuadamente? Vino una familia, un día se fue a un restaurante a cenar. Y cuando regresaron, se dieron cuenta que los ladrones habían entrado a su casa y se habían llevado todo lo de valor. No dejaron nada, se llevaron los muebles antiguos, las colecciones de cubiertos de plata, las cámaras, las joyas, los artículos de plata, todas las cosas de valor. Así que un policía llegó, tomó huellas y le dijo a la señora de la casa, le dijo, haga una lista de todo lo que perdió. Y luego se marchó diciendo que ni modo, ya los ladrones estaban entrando en muchas casas y se habían robado muchas cosas y ellos no habían podido hacer nada, pero quisieron una lista. Así que en aquella noche la señora empezó a meditar y a pensar,
¿Qué perdimos? Hay muchas cosas que se pueden perder irremediablemente. La salud no la puede quitar una enfermedad. La casa puede quedar reducida en cenizas en unos minutos. El empleo puede perderse en un día cualquiera. Los hijos pueden irse de la casa. El auto puede ser destruido. La juventud desaparece. Hasta la educación puede parecer anticuada para muchos. Todo se puede perder. No existe ninguna cosa de la cual podamos estar completamente seguros. Sin embargo, es allí cuando tenemos que empezar a valorar lo que sí podemos tener a través de Jesucristo. Podemos perder la casa, es cierto, pero no perdemos el refugio de los brazos de amor de nuestro Señor. Podemos perder los bienes, pero no la herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible en los cielos. Podemos perder nuestra reputación delante de los hombres, pero no la salvación que viene de Dios. Podemos perder incluso la vida misma, esta vida terrenal, pero no perderemos nuestra vida eterna, porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Así que escuche, porque la reflexión resultó interesante para esta señora. Al día siguiente, cuando la policía vino para recibir la lista de la señora, lo que recibió lo dejó sorprendido aquel hombre, porque la lista decía: algunas cosas han desaparecido ciertamente de nuestro hogar la noche anterior, pero al remover el polvo de lo que se han llevado, nos ha permitido descubrir una lista de cosas que teníamos y que todavía no habíamos descubierto. Dios nos ha aceptado, Dios nos ha amado, Dios nos ha liberado, Dios nos ha iluminado, Dios nos ha perdonado. Tenemos la gracia de Dios, esperanza para el futuro, una herencia del cielo, un amor ilimitado, la gran misericordia de Dios, la presencia del Señor, la paz en nuestras vidas, el sello del Espíritu Santo y la salvación eterna. Aleluya, gloria a Dios. Así que si capturan a los ladrones, díganles que el Señor nos perdona y nosotros también. ¿Qué tenemos en realidad entonces? ¿Qué tenemos nosotros? ¿Con cuánto contamos nosotros para hacer frente a este mundo que cada día se vuelve más desafiante? A veces podemos vernos abrumados y pensar: es que no tenemos nada, es que estamos en situación de desventaja. ¿Por qué a otro Dios los bendice y a nosotros no? Pero mis queridos hermanos, la verdad es que Dios nos ha dado tantas bendiciones que no debemos ignorar por estar siempre centrados en las carencias. Si tú examinas la vida de Moisés, un hombre que vivió 40 años en el palacio, ¿sabes lo que eso significaba? Heredero del faraón, un hombre que tenía todo lo que él pedía. Simplemente abría su boca y le corrían todos los siervos para llevarle lo que él necesitara. Pero un día mató a un egipcio que estaba maltratando a un israelita. Y cuando es descubierto, él huye. Los siguientes 40 años de Moisés son un contraste absoluto. De vivir en el palacio, ahora se va a vivir en el desierto. De tener siervos que le sirvieran todo el tiempo, que le dieran lo que él necesitaba, ahora se va a pastorear las ovejas. Escuchen, 40 años de un contraste tremendo. Moisés tuvo que haber reflexionado: ¿qué perdí y qué gané? Perdí las comodidades del palacio, perdí a todos los siervos que me servían todo el tiempo, perdí las riquezas que tenía allí al lado del faraón, pero ¿qué gané? Ahí está la valoración de lo que en realidad nosotros tenemos que aprender a conocer. ¿Qué tenemos entonces? Cuando a los 80 años Moisés tiene una confrontación aquel día en el desierto caminando, una zarza ardiente que no se consume, y Dios empieza a hablarle: Moisés, quita el calzado de tus pies, el lugar en el que estás es tierra santa. Y Dios lo lanza al mayor desafío de su vida. Es el momento clave de la vida de Moisés. Moisés es desafiado por Dios. Moisés, tú vas a ir ahora, vas a ir delante del faraón y le vas a decir que el Dios eterno le manda a decir que deje ir a mi pueblo en libertad. Amén. Wow. Esto no parece muy sencillo, escuchen. Moisés tiene que saber ahora lo que viene para él. Lo que estaba acostumbrado a hacer ahora ya no va a ser igual. Lo que uno utilizaba para vivir ya no lo puede usar de la misma manera. Ahora necesita de algo sobrenatural y mucho más poderoso. ¿Qué pensaríamos nosotros? Señor, si tú me llamaste a eso, entonces dame un ejército grande, dame hombres fuertes y poderosos y preparados para confrontar al faraón, dame armas tremendas para asustarlo, dame estrategias infalibles. Señor, dame valor, dame poder. Pero aquí está lo interesante, porque Dios no responde de la manera que nosotros esperaríamos. Moisés empieza con sus dudas. Señor, ellos no me van a creer. Ellos van a decir que tú no te apareciste a mí. Porque nosotros valoramos demasiado lo que los demás dicen y perdemos de vista lo que Dios ya dijo. Empezamos a pensar que lo que los demás dicen es lo más importante para nuestra vida.
¿Es que van a desconfiar de mí? ¿Es que van a decir algo de mí? ¿Es que me van a criticar? Mis queridos hermanos, si Dios habló, la voz más importante no es la voz de los demás, sino la voz de Dios para tu vida. Amén. ¿Qué dijiste tú lo más importante? Pero viene la pregunta del Señor, con la cual lo desafía a Moisés en aquel momento, pero que también nos desafía a cada uno de nosotros. Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Si le hubiera hecho la misma pregunta 40 años atrás, le hubiera dicho: Señor, tengo muchas riquezas, vivo en el palacio, tengo oro, tengo plata, a lo mejor con estos recursos puedo hacer algo. Pero en aquel momento de su vida no tenía nada, no tenía absolutamente nada. Señor, tengo una vara, es todo lo que tengo, un pedazo de madera he encontrado en el desierto con el cual estoy pastoreando las ovejas de mi suegro, no tengo nada más. Gloria a Dios. A veces necesitamos no tener nada para tenerlo todo, para tener a Cristo, para tener a nuestro Señor. A veces necesitamos perder de vista las cosas del mundo para poder tener vista en las cosas de nuestro Señor del cielo. ¿Qué tienes en tu mano? No se dice: tengo una vara. Es decir, como decir: no tengo nada. ¿Saben? Hoy en día, cuando nosotros leemos la Biblia, sabemos que esa vara de Moisés abrió el mar. Sabemos que cuando el ejército egipcio salió en persecución del pueblo de Israel en el desierto, Dios le dio la orden a Moisés de extender su vara delante de sus ojos para que se abriera un camino hacia el mar. Moisés todavía no lo sabía en aquella conversación que tiene con Dios. Nosotros sí lo sabemos. Que esa misma vara va a golpear el río Nilo y lo va a convertir el agua en sangre. Que esa misma vara va a ser el instrumento de Moisés para traer las plagas que Dios enviaría al faraón para que dejara ir al pueblo. Que cuando el pueblo de Israel estaba sediento y se quejó en el desierto, Moisés tomó la vara y golpeó la roca con ella y agua fluyó de la roca. Todo eso va a lograr Moisés y nosotros lo sabemos hoy, pero él no lo sabía en ese momento. Él no sabía lo que tenía en su mano. Él no sabía que esa vara se iba a convertir en el instrumento más poderoso que Dios iba a usar para demostrar todo lo que él podía hacer a través de él. Por eso Moisés empieza a preguntar: ¿y si no me cree? ¿No te suena esto muy familiar? Tantas cosas se quedan en nosotros, planes que se quedan abortados precisamente por eso. ¿Qué ponemos nosotros primero? ¿El obstáculo? ¿La dificultad? ¿La negación? ¿La carencia? Señor, yo no puedo. Señor, ¿qué dirán los demás? Señor, pero mira mis recursos. ¿No te suena esto demasiado familiar? Para Moisés es solo una vara. Escuchen bien, para Moisés es solo una vara. Para Dios es todo lo que necesita para lograr sus grandes propósitos. ¿Puedes ver la diferencia? ¿Puedes ver la diferencia? Esto es muy importante, porque sin importar tus condiciones, Dios te está diciendo: a lo mejor has estado buscando equivocadamente, pero ya tienes todo lo que necesitas si tienes a Cristo en tu corazón. ¿Lo crees de verdad? La sabiduría que necesitas está tan cerca de ti que todavía no la has descubierto. A veces dices: Señor, le dices: dame dirección. Dame dirección, ¿qué tengo que hacer? ¿Sabes qué te dice el Señor? ¿Ya leíste mi palabra? La tienes ahí a tu lado, la tienes en tu mesita de noche, la tienes en tu anaquel. ¿Ya leíste mi palabra? Mi palabra es lámpara a tus pies, lumbrera a tus caminos. La sabiduría está allí. Y estamos pidiendo por sabiduría. Pero lo que necesitas está a tu alcance. Así que tú tienes que decidir si te vas a quedar estancado en lo que no tienes, o tomar la decisión de usar lo que ya tienes y lograr algo que ni siquiera te imaginabas. Amén. Y no se trata solo de lo que tienes, se trata de cómo manejas lo que tienes. ¿Ustedes han visto esos atletas que se hacen millonarios con sus deportes? Cuando terminan su carrera están totalmente pobres. No tienen nada de recursos, porque no supieron manejar lo que ya tenían. Porque no supieron, se enloquecieron con lo que les llegó así de repente, tantos millones que no supieron qué hacer. Se enloquecieron y ahora viven en la quiebra total. Pero ¿saben qué? Dios quiere saber cómo manejan lo poco para dártelo mucho. ¿Entiendes esta mañana? Amén. ¿Quieres saber qué tan fiel eres cuando solamente tienes una pequeña porción? Para que tú puedas decirle: Señor, yo quiero ir más, quiero avanzar más, quiero ir por más. El Señor contempla a Moisés y le dice: muy bien, échala en tierra, esa vara. Cuando él la echa en tierra, esa vara se convierte en una culebra. Y Moisés huye de nuevo, tiene temor de la culebra, es natural. Tremendo. Moisés dice: ¿qué está pasando aquí? Pero peor la instrucción del Señor, le dice: tómala por la cola, Señor.
¿A ti quién te dijo que las culebras se toman por la cola? Si la toman por la cola, la culebra se va a dar vuelta y te va a picar. Las culebras se toman, ya saben ustedes por dónde. Los que pueden. Pero escuchen, hermanos, las cosas no se hacen a la manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Parece absurdo para nosotros, pero para Dios es perfectamente normal. El punto no era lo que iba a hacer esa serpiente, porque apenas la tocara Moisés en obediencia, de nuevo se iba a convertir en una vara. Amén. Aquí empiezan los desafíos de fe para Moisés. Tiene de nuevo la vara, pero ya no es la misma. Esa vara va a ser usada en la corte del faraón, en las aguas, y le va a recordar especialmente a Moisés que si Dios puede hacer eso con un elemento de la naturaleza, también puede hacer cualquier cosa con corazones rebeldes o un pueblo de dura cerviz. Si Dios puede transformar una vara en una culebra, Él puede hacer lo que Él quiera, porque es Dios, creador de todas las cosas. Y así nosotros digamos, pero Señor, este corazón que yo tengo nadie lo puede cambiar. Soy un hombre o una mujer de dura cerviz. El Señor sí puede hacerlo, aleluya. Él tiene el control, Él tiene el poder para lograrlo en nuestras vidas, aleluya. Cuando Moisés tomó de nuevo aquella serpiente que se convirtió en vara, se dio cuenta de algo importante. Hermanos, nosotros no tenemos que huirle a los problemas, tenemos que confrontar los problemas sabiendo quién está con nosotros. Escuchen. Amén. Muchas veces le huimos al problema. Si Moisés hubiera seguido huyendo, jamás se hubiera dado cuenta del gran poder que allí se iba a mostrar a través de esa vara. Pero a veces nosotros le huimos, lo dejamos allí, dejamos que la serpiente se siga moviendo libre, en lugar de tomarle el control de ese problema y afrontarlo como se tiene que hacer. Escúchame bien. Si hoy tienes que pedir perdón a alguien, no demores más esa decisión. Si tienes que dejar una adicción, no te esperes más. Mañana puede ser demasiado tarde. Si tienes que arreglar una relación maltrecha, no dejes para después lo que tienes que hacer hoy. Porque el Señor hoy te ha traído para decirte que tiene muchas cosas reservadas para ti, pero que aún no se han dado por falta de una decisión tuya. Y no te asustes más por la serpiente, porque hubo uno que vino directamente desde los cielos para aplastar la cabeza a la serpiente antigua que te tenía en sus garras. Él hizo la obra para que ahora a través de ti se manifieste el gran poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. ¿Entiendes esta mañana que el milagro no está lejos de ti? Está cerca. Pero necesitas tener ojos para ver lo que ya tienes. Jesús vivió en su ministerio eso, seguido por multitudes que en determinado momento estaban hambrientas y tienen que confrontar 5,000 hombres más sus mujeres y sus niños. Podrían ser 15, 20,000 personas. Jesucristo dice: ¿qué tengo yo, mi hermano? ¿Qué tenemos? Él llama a sus discípulos, le dice: aliméntelos. Ellos no saben qué hacer. En aquel momento de nuevo vuelve la mentalidad de escasez en los discípulos, la mentalidad natural. Nosotros no podemos hacerlo. Sin embargo, alguien descubre que hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Jesucristo lo toma en sus manos. Él sabe que para alimentar a tantas personas no es suficiente con 5 panes y 2 peces, pero Él sabe que en la mano de Dios esto se va a multiplicar y va a servir de alimento para todos ellos y hasta va a sobrar. Jesús observa lo que ya tiene y da gracias al Padre. Y cuando Él empieza a hacer esa obra de multiplicación, entonces todos se dan cuenta que allí la cuestión no era simplemente quedarse mirando las carencias y las ausencias, sino saber del gran poder que Dios puede hacer en nuestra vida cuando se las ofrecemos a Dios. Amén. ¿Qué tienes en tu mano entonces esta mañana? ¿Qué tienes en tu mano? Piénsalo. Piénsalo ahora. ¿Recuerdan ustedes la viuda que se acerca a Eliseo? ¿Recuerdan ustedes que ella va delante de él y le dice: estoy en quiebra total, mis hijos van a ser esclavizados, mi esposo ha muerto, no tengo nada? La pregunta que le hace Eliseo es la misma pregunta: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Esta mujer inmediatamente dice: pero ¿qué puedo tener? No tengo nada. Estoy absolutamente pobre, mis hijos están mal, no tengo nada para poder responder. Una cosa tengo. No tengo nada, pero lo único que tengo es una vasija de aceite. Es todo lo que yo tengo. Vivo en una crisis total y absoluta. Estoy endeudada. En aquel momento el pensamiento tiene que cambiar. No es lo que no tienes. ¿Qué es lo que tienes? Es la pregunta. No es de lo que careces, es de lo que ya has recibido. ¿Te das cuenta?
Podemos enfocar nuestra vida solo en lo que no tenemos. Vivimos vidas totalmente entristecidas y desagradecidas. Pero podemos centrarnos en lo que Dios nos ha dado y empezar a darle la gloria al Señor por lo que Él va a hacer. Así que cuando ella dice, tengo una vasija, dice, listo, ya está. Porque Dios va a obrar allí de manera poderosa. Traigan esa vasija y pidan más, porque el Señor va a traer multiplicación. Incluso donde tú menos pensabas, de allí va a venir el gran milagro del Señor en tu vida. Porque Dios sigue llenando vasijas vacías hoy en día. Aleluya. ¿Qué tienes en tu mano hoy? ¿Cuánta creatividad puedes tener? Mire, un jovencito un día estaba en su casa. Era un estudiante de universidad y estaba quebrado, no tenía ni un peso, estaba totalmente mal. Se va a tomar un café y lo toma en uno de estos vasos desechables de estos, y el café estaba caliente, así que se empieza a quemar los dedos. Dice, no, pero ¿cómo puede ser esto? Así que trae una servilleta y la trae. Dice, no, pero esto no puede ser. Algo tengo que hacer. En ese momento su imaginación se desarrolla y dice, algo tengo que crear. Y llamó a un ingeniero y empezaron a trabajar. Y él, ese jovencito, creó los portavasos que hoy en día le dan a todas partes a uno cuando uno va a tomar algo caliente. Escuchen bien, este hombre que no tenía absolutamente nada, desarrolló su creatividad y se volvió millonario. Hoy en día esa compañía factura millones de dólares alrededor del mundo haciendo protectores de vasos desechables para que la gente pueda tomarlos sin quemarse. La solución estaba tan cerca, pero no la había visto. Yo estoy seguro que si no llegamos a nuestro hogar y hacemos un inventario de lo que ya tenemos, vamos a encontrar fuentes de ingreso, soluciones a nuestro problema, recursos que ignorábamos, que ya Dios nos había puesto tan cerca y no los habíamos visto. Cuando Moisés vio esto, lo que estaba pasando, supo que ahora esa simple vara ya no era solo un pedazo insignificante de madera, sino un símbolo del poder de Dios que él siempre tenía en sus manos. ¿Te imaginas esto? ¿Te imaginas saber que por años caminó con esa vara y que ahora a través de esa vara se va a manifestar el gran poder de Dios y ni siquiera se lo había imaginado? ¿Te imaginas esto? Amén. Wow. Extiende tu vara, Moisés, mares abiertos. Levanta tu vara, Moisés, vencían en la batalla. Golpea con tu vara, agua sale de la roca. Esa vara era más poderosa que todas las almas del mundo juntas, porque a través de esa vara el poder de Dios se estaba manifestando en la vida de Moisés y de todo su pueblo. Aleluya. Wow. Mis queridos hermanos, necesitamos nosotros aprender a reconocer lo que ya Dios nos ha dado. La fe es nuestro principal recurso. Escúchame. La fe es nuestro principal recurso. Jesús dijo que para el que tiene fe, todas las cosas le son posibles. Y tenemos que desafiarnos. Somos gente de fe. No tratamos con cuestiones superficiales. Tratamos con las almas de los seres humanos, el destino eterno del poder, el poder de un Dios que puede sanar, que puede liberar, que puede transformar vidas, que puede cambiar nuestra vida para siempre, abrir nuestros ojos de los cielos. Escuchen bien. Tenemos que tener fe renovada. No podemos quedarnos simplemente al margen de las bendiciones. No menospreciemos lo pequeño, porque al final veremos con nuestros ojos la grande victoria con Cristo Jesús. Aleluya. Escuchen, el pastor Yonggi Cho, que fue el pastor de la iglesia más grande del mundo en Corea, cuenta en una ocasión que en 1969 el Señor le habló a su corazón diciéndole, edifica un templo para 10,000 personas. Escuchen. ¿Qué pensaba él? ¿Cómo voy a hacer eso, Señor? No tengo absolutamente nada, no tengo dinero, no tengo recursos. Llamó a una reunión a los ancianos y a los diáconos y todos dijeron lo mismo: imposible. No se puede, no tenemos recursos. Entonces él fue donde el Señor le dijo: Señor, no tengo recursos, no puedo hacerlo. Pero el Señor le dijo: yo no te dije que hablaras con los ancianos y diáconos, te dije, ve y edifica un templo. Señor, tú sabes que no tengo nada para edificar. El Señor le dijo: ¿qué tienes tú para dar de tu parte? Él se había casado cuando tenía 30 años, estaba ahorrando para poder construir una hermosa casa como regalo para su esposa. El Señor le dijo: da lo que tengas. Pero Señor, eso vale $20,000 nomás. Con eso no se puede edificar una iglesia y un complejo de edificios que costarán 5 millones. No importa. Pero escuchen, para una esposa coreana, la casa es todo. Es el lugar donde cría a sus hijos, el lugar donde edifica su vida, la más preciosa posesión material. Así que él le daba miedo decirle a ella. Y llegó esa noche con un ramo de flores y después de la cena le dijo: mira,
el Señor me dijo que vendiéramos la casa. Ella dijo, de ninguna manera, no lo vamos a hacer. Sin embargo, el Espíritu Santo le habló a su vida y la convenció y lo aceptó. Queridos hermanos, nuestra fe va a ser probada, escuchen. Ellos empezaron a ver la mano sobrenatural de Dios, les donaron un terreno, empezaron a ver cosas impresionantes, pero también vinieron grandes problemas. Una gran devaluación del dólar coreano. El contratista que originalmente había aprobado todas las cosas rompió el contrato. Vino la crisis mundial del petróleo, los bancos cerraron sus puertas, grandes problemas. El pastor entró en una gran depresión. Una mañana de oración, como suelen hacerlo todos los días a las 5 de la mañana, grandes multitudes que se reúnen. En aquella mañana, ellos están orando y una anciana se acerca y dice, bueno, todo lo que tengo es este plato de comida. Escuchen, una anciana pobre, que no tenía nada, dice, todo lo que tengo es este plato de comida. Lo quiero donar para la obra de Dios, para construir el edificio. Aleluya. Él en su interior dijo, ¿y para qué servirá eso? Un plato. ¿Para qué servirá? Pero escuchen, mis queridos hermanos, en aquel momento un hombre empresario que estaba dentro de la multitud se levantó y dijo, yo quiero dar tantos miles de dólares por ese plato. Inmediatamente empezó una revolución en aquel momento, en aquella mañana de oración. Y todos empezaron a donar y a dar mucho dinero. Y se formó una recolección impresionante. Y finalmente se reunió todo el dinero que se necesitaba para levantar un edificio donde hoy se congregan miles y miles de personas en la iglesia más grande del mundo. Aleluya. ¿Qué tienes en tu mano que hoy Dios puede multiplicar? Para esa anciana era simplemente un plato, era todo lo que ella tenía y lo dio para la obra del Señor, y el Señor lo multiplicó en sus manos poderosas. No es lo que nosotros podemos hacer, es lo que Él puede hacer a través de esas cosas que nosotros creemos que nos sirven. Moisés tuvo una vara, Jesucristo tuvo 5 panes y 2 peces. La vida solamente tenía unas vasijas, pero la mano poderosa de Dios multiplicó todo eso y lo convirtió en verdadero milagro que cambiaron la vida de muchos y aumentaron la fe de los que dudaban. ¿Por dónde empezamos entonces hoy? ¿Por dónde? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano hoy? Piensa en eso. Moisés no tenía un cetro. Moisés no tenía una lanza. Moisés no tenía una espada. Lo que tenía era un trozo de madera, una rama seca que había recogido del campo para apacentar sus ovejas. Allí, donde los pronósticos dirían es imposible, donde la probabilidad diría no se puede hacer absolutamente nada, no fue en el poder de Moisés, ni en el poder de la vara, sino en el poder de Dios. Y ante ese poder, todos los demás poderes se tienen que inclinar en reverencia. Aleluya. Es el gran poder de nuestro Dios el que puede hacer todas esas cosas. Así que no vivas por pronósticos, vive por promesas. Vive por promesas. Eso es lo mejor para la gente de fe. Cuando Dios nos escoge, no importa quiénes somos, lo que importa es lo que Él hace de nosotros. Aleluya. ¿Qué tienes en tu mano esta mañana? ¿Qué tienes en tu mano entonces? El desafío de Moisés, el desafío de la vida, el desafío de Jesús, el desafío tuyo, el desafío mío. Estamos soñando con grandes cosas. Nuestros sueños a veces no están equiparados con nuestra realidad. Pero ¿cómo llegamos a ese punto? A través de la fe, el Señor nos permite visualizar grandes cosas. Queremos ver a miles de personas convirtiéndose a Cristo. Queremos ver a hombres y mujeres siendo sanados. Queremos ver familias transformadas. Queremos ver a jóvenes recibiendo a Cristo. Queremos ver a niños aprendiendo de la palabra. Queremos ver todo eso. ¿Cómo llegamos a ese punto? El Señor nos va a decir, ¿qué tienes en tu mano ahora mismo? Hoy mismo, porque yo quiero multiplicarlo para ti. ¿Qué tienes? ¿Saben que aquí ya mismo se han levantado familias y personas que han empezado a entender esta palabra? Que ya están haciendo cosas que antes creían que no podían hacer. Muchas personas aquí que me han dicho, pastor, ¿sabe qué? El Señor me ha dado esta idea. ¡Gloria a Dios! Parecía algo insignificante y el Señor lo multiplicó. ¡Aleluya! Porque el Señor está empezando a hacer cosas en los corazones y la mente de nosotros para que podamos llegar a ese tipo de cosas que antes no podíamos. Escuchen. Y quiero terminar con esta historia. Corrie ten Boom, la mujer holandesa, durante el tiempo de los nazis, del holocausto, intentó ocultar a muchos amigos judíos en su casa y fue descubierta y la enviaron a un campo de concentración. Había 96,000 mujeres en aquel campo, incluyendo a su hermana, quien también estaba con ella. Lo que recibían de comida diariamente era una rebanada de pan negro en la mañana y una sopa en la tarde. Era todo.
Así que sufrían de inanición y poco a poco se iban muriendo porque no resistían con los trabajos forzados. Ella había logrado entrar de contrabando un pequeño frasquito, escuchen, un pequeño frasquito así, con gotas de multivitaminas. Diariamente ella ponía una gotica en su pan y en el de su hermana, y con eso resistía. Pero cuando vio que las otras mujeres estaban muriendo, empezó a ponerles una y otra en su pan todas las mañanas, una gota de sus vitaminas. Pero el frasquito era tan pequeño, era tan oscuro que no se podía ver en su interior. Pero escuchen bien, todos los días ella ponía una gotica en el pan de cada una de las que estaban en aquel lugar y nunca se acababa. Alcanzaba para todas y jamás se acababa esto. ¡Wow! Todas esas mujeres sobrevivieron. Todas. El frasquito todos los días ella colocaba y veía cómo la mano de Dios lo multiplicaba. ¿Cómo entender esto? Por supuesto que fue un milagro del Señor. Por supuesto que solo la mano de Dios puede lograr esas cosas. Ella usó lo que tenía. Ella usó lo que tenía. Ella usó lo que tenía. Pero Dios lo multiplicó de gran manera para salvar la vida de todas esas mujeres. Aleluya. Wow. Así que ¿por qué ponemos más excusas nosotros? ¿Por qué? Si vas hoy a Dios a pedirle respuesta, lo primero que te va a decir es: dime qué tienes en tu mano. Dime de qué te he dotado ya. Dime qué recursos tienes. Por lo tanto, ya no te concentres más en las carencias. No te quedes solamente en las quejas. Piensa primero qué tengo en mi mano que Dios pueda multiplicar en esta mañana. Y ponte en acción. Ofrécelas al Señor, porque en sus manos todas las cosas pueden ser multiplicadas. ¿Tú crees de verdad? ¿Tú crees de verdad? Dime esta mañana esto. ¿Tú crees de verdad que Jesucristo en aquel día multiplicó aquellos panes y esos peces? ¿Tú lo crees de verdad? ¿Tú crees de verdad que alimentó a esos miles de personas en aquel monte? ¿Lo crees de verdad? Entonces, ¿crees que lo puede hacer hoy? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y su poder no se ha cortado. Solamente te va a decir qué tienes en tu mano. Así que en lugar de quejarte, alaba a Dios. En lugar de maldecir, bendice. En lugar de odiar, ama. En lugar de renegar, adora. En lugar de rechazar, acepta. En lugar de dudar, ten fe. En lugar de provocar guerras, trae paz. Todo eso ya lo tienes porque el Espíritu de Dios está en ti y tú tienes que manifestar constantemente ese fruto que viene de los cielos como un regalo. Y hoy el Señor te va a hacer una pregunta, escucha bien. No solamente qué tienes en tus manos, pero te va a preguntar esta mañana, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a Cristo? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Si lo tienes a Él, tú ya sabes. Tú ya sabes la respuesta. Si lo tienes a Él, si lo tienes a Él, lo tienes todo. Lo tienes todo. Todo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Aleluya. Así que empieza a vivir como tienen que vivir los que ya tienen al Señor morando en su interior y viven motivados por la fuerza del Espíritu Santo. ¿Habrá alguien aquí esta mañana que sienta de esa forma? ¿Habrá alguien así? Ponte de pie esta mañana entonces, adoremos a ese Dios maravilloso y poderoso que multiplica las cosas en nuestra vida, que nos hace diferentes. Aleluya. ¡Wow! ¿Qué tienes en tu mano esta mañana? ¿Tienes algo para ofrecer a Dios esta mañana? ¿Tienes algo para decirle: Señor, esto es lo que tengo? Quizás es mucho, quizás es poco, quizás es insignificante para el mundo. Aquella viuda que dio sus 2 céntimos, sus 2 monedas, para el Señor fue una gran fortuna, porque ella dio todo lo que tenía. Aleluya. ¿Qué tienes en tu mano esta mañana? ¿Qué le vas a ofrecer al Señor?